Nunca olvidaré la risa de Sonia cuando mi hija desapareció bajo el agua. Una carcajada aguda, cruel, mientras Lucía se hundía con los brazos extendidos hacia arriba, buscando algo a que aferrarse. Yo grité desde la orilla. Grité con toda la fuerza que mis pulmones viejos podían reunir. Pero ellos solo se reían. Raimundo se secaba las manos en los pantalones como si acabara de terminar una tarea doméstica. Mateo, mi yerno, mi maldito yerno, miraba hacia otro lado con las manos en los bolsillos. «Relájate, viejo», me gritó Sonia, todavía riéndose. «Ella sabe nadar. No seas dramático». Pero Lucía no estaba nadando. Lucía estaba hundiéndose. Vi cómo su cabeza salía y volvía a hundirse. Una vez. 2 veces. Sus movimientos cada vez más débiles. El agua marrón del arroyo se arremolinaba sobre ella, tragándosela poco a poco, y yo no podía hacer nada. Mis piernas de 64 años temblaban en la orilla lodosa. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que me mataría antes de poder hacer algo útil. «Está ahogándose», grité otra vez, mi voz quebrándose. «Por favor, alguien haga algo». Raimundo se subió al coche. Sonia lo siguió, cerrando la puerta con fuerza. Mateo fue el último. Antes de entrar, me miró por encima del hombro. No había culpa en sus ojos. Solo fastidio. Como si yo fuera el problema. Como si mi desesperación fuera una exageración molesta que arruinaba su tarde perfecta. Arrancaron el motor. Las llantas levantaron polvo y piedras. Y se fueron. Se fueron mientras mi hija se ahogaba a 5 metros de donde yo estaba parado. Saqué mi teléfono con las manos temblorosas. Llamé a emergencias primero. Les grité la ubicación entre sollozos. Después marqué otro número. Uno que no había usado en 8 años. Uno que juré que nunca volvería a marcar a menos que no tuviera otra opción. Mi hermano contestó al segundo timbre. «Iván», susurré, mirando el coche de los monstruos desaparecer por el camino de tierra. «Están volviendo a casa ahora». Hubo un silencio. Después su voz, fría y clara como siempre. «¿Qué hicieron?» «Casi matan a Lucía. La empujaron al arroyo. Se están riendo, Iván». Se fueron riéndose. Otro silencio. Más largo esta vez. «¿Ella está viva?» «No lo sé. Los paramédicos vienen en camino. Pero ellos la dejaron morir. Como si fuera basura». «Entiendo», dijo Iván. Su voz no cambió de tono, pero yo conocía a mi hermano. Conocía lo que ese tono significaba. «Dame nombres completos. Direcciones. Todo lo que tengas. Ya sabes quiénes son. Te hablé de ellos. Necesito que me lo digas otra vez. Ahora, con claridad». Se lo dije todo. Los apellidos. La dirección de su casa en las afueras. El nombre de los negocios de Raimundo. Todo lo que sabía. Mi voz sonaba hueca, distante, como si le estuviera hablando desde muy lejos. «Lorenzo», dijo Iván cuando terminé. «Quédate con ella. No importa qué pase. Quédate con Lucía. Yo me encargo del resto». «¿Qué vas a hacer?» «Tú sabes qué hacer». Y colgó. Las sirenas llegaron 6 minutos después. 6 minutos que parecieron 6 horas. Yo había bajado a la orilla tanto como pude sin resbalar y caer yo también. Gritaba el nombre de mi hija una y otra vez. El agua había dejado de moverse. Todo estaba demasiado quieto. Los paramédicos llegaron corriendo con cuerdas y equipo. Uno de ellos me apartó con firmeza pero sin brusquedad. «Señor, por favor, déjenos trabajar». Me quedé a un lado, inútil, viejo, roto, viendo cómo 2 hombres jóvenes se metían al agua turbia. Tardaron casi 3 minutos en encontrarla. Cuando la sacaron, su rostro estaba pálido, sus labios azules. No se movía. Uno de los paramédicos comenzó a hacerle compresiones en el pecho de inmediato. El otro preparaba el oxígeno. «¿Tiene pulso?», preguntó uno. «Débil. Muy débil». «Golpe en la cabeza. Aquí atrás. Mira». Vi cómo tocaban la parte posterior de su cráneo con cuidado. Había sangre mezclándose con el agua que goteaba de su cabello. Ella había golpeado algo ahí abajo. Una roca, un tronco, algo duro que la había dejado inconsciente bajo el agua. 1, 2, 3, 4. Las compresiones continuaban. Rítmicas. Desesperadas. «Vamos, vamos, vamos». Y entonces Lucía tosió.
Agua sucia salió de su boca. Tosió otra vez, un sonido horrible, ahogado, pero el sonido más hermoso que había escuchado en mi vida. Sus ojos se abrieron por un segundo, perdidos, aterrorizados, antes de cerrarse otra vez. La tenemos. Preparemos la camilla. Señor, usted es familiar. Soy su padre. Venga con nosotros. Rápido. Me subieron a la ambulancia detrás de ellos. Lucía estaba conectada a cables y tubos. Su pecho subía y bajaba, pero apenas. Su piel parecía de cera. Tenía los ojos cerrados y no respondía cuando le hablaban. ¿Cómo pasó esto?, me preguntó uno de los paramédicos mientras el vehículo arrancaba con las sirenas aullando. Su familia política la empujó, dije. Las palabras salieron planas, sin emoción. Como una broma. Y después se fueron. El paramédico me miró. Vi algo cambiar en su expresión. Algo oscuro. Se fueron. Se fueron. No dijo nada más. Solo apretó la mandíbula y volvió a concentrarse en mantener a mi hija viva. En el hospital, todo se volvió luces brillantes y pasillos blancos y voces hablando en códigos que no entendía. Me hicieron esperar afuera mientras se la llevaban corriendo a una sala de emergencias. Una enfermera me dio una silla. Me senté. Mis manos todavía temblaban. Saqué el teléfono y miré la pantalla. Ningún mensaje, ninguna llamada, ni de Mateo ni de sus padres. Nada. Marqué el número de mi yerno. Sonó y sonó hasta que entró el buzón de voz. Lo intenté otra vez. Mismo resultado. Llamé a Sonia. Directo al buzón. Raimundo. Buzón. Habían apagado los teléfonos. O me habían bloqueado. Probablemente ambas cosas. Me quedé sentado en esa silla de plástico duro, en ese pasillo que olía a desinfectante y desesperación, y sentí algo cambiar dentro de mí. Algo que había estado dormido durante años. Algo que había enterrado cuando decidí ser un hombre tranquilo, un padre simple, alguien que vivía una vida normal y pequeña. Pero ellos habían despertado algo que no debían despertar. Había olvidado quién era yo antes de ser solo Lorenzo Pérez, el viejo que vivía en un apartamento modesto y trabajaba en una ferretería. Había olvidado de dónde venía, qué apellido llevaba realmente, qué significaba ese apellido en ciertos círculos. Ellos no sabían nada de eso. Para ellos, yo era solo un estorbo. El padre pobre de la muchacha tonta que su hijo había tenido la mala suerte de casarse. Pero mi hermano sí sabía. Iván nunca olvidó. Iván siguió siendo exactamente quien siempre fue. Y ahora él sabía todo lo que necesitaba saber. Lucía conoció a Mateo en una cafetería del centro hace 3 años. Ella trabajaba allí por las tardes, sirviendo cafés y sonriendo a extraños que nunca le devolvían la sonrisa con la misma calidez. Mateo entró un martes lluvioso, pidió un espresso doble y le dejó una propina de $20. Ella vino a casa esa noche hablando de él como si hubiera conocido a un príncipe. Yo debía haberlo sabido entonces. Nadie deja propinas de $20 por amabilidad. Lo hacen por poder. Para demostrar que pueden. Para hacer que alguien los mire de cierta manera. Pero yo quería que mi hija fuera feliz. Después de todo lo que habíamos pasado, después de la muerte de su madre 5 años atrás, después de verla llorar tantas noches preguntándose por qué la vida era tan difícil, yo solo quería verla sonreír. Y Mateo la hacía sonreír. Al principio. Me lo presentó un mes después. Llegó a nuestro pequeño apartamento en su coche nuevo, un sedán negro brillante que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 2 años. Estacionó frente al edificio como si estuviera marcando territorio. Subió las escaleras sin mirar las grietas en las paredes, sin notar la pintura descascarada, o tal vez notándolo todo y guardándoselo para después. Nos dimos la mano. Su apretón fue firme, calculado. Me miró directo a los ojos con esa confianza que tienen los hombres que nunca han conocido la verdadera necesidad. Le pregunté a qué se dedicaba. Me dijo que trabajaba en la empresa de su padre, algo relacionado con importaciones y exportaciones. Sonrió cuando lo dijo, como si fuera un chiste interno que yo no entendería. Debía haber investigado más. Debía haber hecho preguntas más difíciles. Pero Lucía lo miraba con esos ojos llenos de esperanza y yo no tuve corazón para arruinarlo. Se casaron 8 meses después. Fue una boda pequeña, íntima, porque según Mateo sus padres preferían las celebraciones discretas. Conocí a Sonia y Raimundo ese día. Ella llevaba un vestido color crema que probablemente costaba más que todo mi guardarropa junto.
Él usaba un traje oscuro y gemelos de oro que brillaban cada vez que movía las manos. Me saludaron con educación fría, como si estuvieran cumpliendo con un protocolo desagradable pero necesario. Sonia me preguntó a qué me dedicaba. Cuando le dije que trabajaba en una ferretería, vi cómo su sonrisa se volvía más pequeña, más tensa. Raimundo ni siquiera fingió interés. Simplemente asintió y se alejó hacia la barra de bebidas. Durante la recepción, los escuché hablar con otros invitados. Escuché cómo Sonia se refería a Lucía como la chica dulce que había capturado el corazón de su hijo. Lo decía con ese tono que las mujeres usan cuando quieren sonar generosas pero en realidad están siendo condescendientes. Escuché a Raimundo bromear sobre cómo Mateo siempre había tenido debilidad por los proyectos de caridad. Lucía no escuchó esos comentarios. O si los escuchó, fingió no hacerlo. Ella flotaba por la recepción con su vestido blanco sencillo, aferrada al brazo de Mateo, convencida de que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Yo debía haberla sacado de allí esa misma noche. Debía haberle dicho que huyéramos juntos, que empezáramos de nuevo en otro lugar donde nadie nos conociera. Pero uno no le dice esas cosas a su hija el día de su boda. Uno sonríe y brinda, y espera estar equivocado sobre todo. Los primeros meses fueron buenos, según me contaba Lucía. Mateo la llevaba a restaurantes caros. Le compraba ropa que ella nunca se hubiera comprado a sí misma. La presentaba a sus amigos como mi hermosa esposa, y ella se sonrojaba cada vez que lo decía. Visitaban la casa de los padres de los domingos para almuerzos familiares formales donde Sonia servía comidas elaboradas en vajilla fina y Raimundo hablaba de negocios y política con ese tono autoritario de los hombres que creen que el mundo existe para escucharlos. Lucía intentaba encajar. Compraba libros sobre etiqueta y protocolo social. Practicaba conversaciones frente al espejo. Aprendía a sostener la copa de vino correctamente, a reírse en los momentos apropiados, a quedarse callada cuando los hombres hablaban de cosas importantes. Se estaba borrando a sí misma poco a poco, convirtiéndose en la versión de ella que esa familia encontraría aceptable. Yo lo notaba cada vez que venía a visitarme. Venía menos seguido ahora, siempre con prisa, siempre disculpándose por no poder quedarse más tiempo. Cuando hablaba, usaba palabras diferentes, más cuidadas, como si estuviera traduciendo sus pensamientos antes de dejarlo salir. Su risa sonaba diferente. Más controlada, menos real. Le pregunté una vez si era feliz. Estábamos sentados en mi pequeña cocina, tomando té como solíamos hacer antes de que ella se casara. Ella sonrió y me dijo que sí, que era muy feliz, que Mateo era maravilloso, que su nueva familia la trataba muy bien. Pero sus ojos no sonreían cuando lo decía. Sus manos envolvían la taza de té con demasiada fuerza, como si necesitara aferrarse a algo sólido. No insistí. Tal vez debía haberlo hecho. Tal vez debía haber empujado más, haber exigido la verdad, haber sido menos cobarde. Pero tenía miedo de lo que podría escuchar. Tenía miedo de confirmar lo que ya sospechaba. Las grietas comenzaron a mostrarse alrededor del 6º mes. Lucía llegó a mi apartamento un martes por la tarde sin avisar. Tenía los ojos rojos. Me dijo que había tenido una discusión con Sonia sobre la forma correcta de doblar las servilletas para una cena. Sonia la había llamado torpe, descuidada, le había dicho que era evidente que no había crecido en un hogar donde se valoraran los estándares apropiados. Le pregunté qué había dicho Mateo. Lucía miró hacia otro lado y me dijo que Mateo no había estado allí, que había salido a jugar golf con su padre. Le pregunté si le había contado después. Ella asintió. Le pregunté qué le había dicho él. Ella se quedó callada por un momento largo antes de susurrar que Mateo le había sugerido que tal vez debería ser más cuidadosa, que su madre era muy particular con esas cosas, que no era tan difícil simplemente hacer las cosas como ella las quería. Sentí algo retorcerse en mi estómago. Le dije que no tenía que soportar eso, que podía irse, que siempre tendría un lugar conmigo. Ella me tomó la mano y me dijo que estaba exagerando, que todos los matrimonios tenían ajustes difíciles, que ella solo necesitaba esforzarse más. Esforzarse más. Como si el problema fuera ella. Como si no fuera suficiente. Las visitas se volvieron más raras después de eso. Cuando venía, traía nuevas historias. Sonia había criticado su peinado durante una cena importante. Raimundo había hecho un comentario sobre su educación, sugiriendo que era una lástima que no hubiera ido a una mejor universidad. Mateo había olvidado su cumpleaños porque estaba ocupado con un proyecto importante en el trabajo. Cada historia era pequeña por sí sola. Ninguna lo suficientemente grande como para justificar una confrontación.
pero juntas formaban un patrón de desprecio sistemático, de humillación constante y suave, del tipo de crueldad que no deja moretones visibles pero que destroza algo más profundo. Intenté hablar con Mateo una vez. Lo llamé y le pedí que nos encontráramos para tomar un café. Aceptó con esa cortesía educada que usa la gente cuando no puede decir que no directamente. Nos encontramos en un café cerca de su oficina. Llegó 15 minutos tarde, disculpándose vagamente mientras revisaba su teléfono. Le dije que estaba preocupado por Lucía, que parecía infeliz, que sentía que su familia la trataba mal. Mateo me miró como si acabara de decir algo absurdo. Me dijo que Lucía estaba perfectamente bien, que tal vez era un poco sensible, que su familia solo tenía estándares altos y que eso no era algo malo. Me dijo que yo probablemente no entendía cómo funcionaban las familias con cierto nivel de educación y refinamiento. Lo dijo con una sonrisa, como si estuviera explicándole algo complicado a un niño. Me fui de ese café sintiendo algo frío instalarse en mi pecho. No era solo preocupación ahora. Era certeza. La certeza de que mi hija se había casado con un hombre que nunca la defendería, que había entrado en una familia que la vería siempre como algo inferior, y que no había nada que yo pudiera hacer al respecto excepto verla desaparecer lentamente en el rol que ellos habían diseñado para ella. La invitación llegó 3 semanas antes del incidente. Mateo llamó a Lucía para decirle que sus padres habían organizado un fin de semana en su casa de campo. Era una tradición familiar, explicó, algo que hacían cada año cuando el clima se volvía más cálido. Sería informal, relajado, una oportunidad para que todos pasaran tiempo juntos lejos de la ciudad. Y esta vez, agregó casi como una idea tardía, su padre quería que yo también fuera. Lucía me llamó esa misma noche, emocionada de una manera que no había escuchado en meses. Me dijo que esto era importante, que Raimundo específicamente había pedido que yo asistiera, que tal vez finalmente estaban comenzando a aceptarla como parte real de la familia. Su voz sonaba tan esperanzada, tan desesperada por creer en algo bueno, que no tuve corazón para decirle lo que realmente pensaba. Porque yo sabía que esto no era una rama de olivo. Los hombres como Raimundo no extienden invitaciones por amabilidad. Lo hacen por control, por conveniencia, o porque están planeando algo. Pero acepté ir. Por Lucía. Porque ella necesitaba creer que las cosas podían mejorar. Y porque una parte de mí, la parte estúpida y optimista que todavía existía a pesar de todo, quería estar equivocado sobre ellos. Salimos un viernes por la mañana. Mateo pasó a recogernos en su coche, con Lucía ya en el asiento del pasajero. Ella llevaba un vestido de verano amarillo que yo no había visto antes, probablemente algo que había comprado especialmente para la ocasión. Se había peinado con cuidado y llevaba un poco más de maquillaje de lo habitual. Estaba tratando tan duro de verse perfecta, de ser la nuera ideal, que me dolió el corazón solo de mirarla. El viaje duró 2 horas. Mateo manejaba en silencio, escuchando un podcast sobre inversiones financieras. Lucía intentaba hacer conversación, señalando cosas por la ventana, haciendo comentarios sobre el paisaje. Mateo respondía con monosílabos, claramente más interesado en lo que fuera que estuviera escuchando que en hablar con su esposa. Yo iba en el asiento trasero, observando la nuca de mi hija, viendo cómo su entusiasmo inicial se iba apagando kilómetro tras kilómetro ante la indiferencia de su marido. La casa de campo apareció al final de un camino de tierra rodeado de árboles. Era grande, demasiado grande para ser llamada simplemente una casa de campo. 2 pisos de piedra y madera con grandes ventanales que reflejaban el sol de la tarde. Había un porche amplio con muebles de exterior que probablemente costaban más que todo el mobiliario de mi apartamento. Un jardín perfectamente cuidado se extendía hacia los lados, y más allá podía ver el brillo del arroyo serpenteando entre los árboles. Raimundo nos esperaba en el porche, con una cerveza en la mano y esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Sonia salió de la casa secándose las manos en un delantal que se veía demasiado limpio para haber sido usado realmente. Me saludaron con ese tipo de cordialidad mecánica que la gente rica usa con aquellos que considera inferiores pero que debe tolerar por razones familiares. Raimundo me dio un apretón de manos que duró un segundo más de lo necesario, mirándome directamente los ojos como si estuviera evaluando algo. Me preguntó sobre el viaje, sobre mi trabajo, sobre mi salud, pero podía escuchar el desinterés real detrás de cada pregunta educada. Sonia abrazó a Lucía con esos abrazos de aire que no involucran contacto real, y le dijo que se veía encantadora. Querida, aunque ese vestido amarillo tal vez era un poco brillante para el campo, ¿no creía?
Vi cómo la sonrisa de Lucía vacilaba por un segundo antes de recuperarse. Vi cómo sus manos alisaban el vestido inconscientemente, como si pudiera hacerlo menos brillante, menos equivocado, solo con tocarlo. Entramos a la casa. Todo era exactamente como había imaginado. Muebles caros pero incómodos. Decoración que parecía sacada de una revista de diseño de interiores. Nada personal, nada cálido, nada que sugiriera que la gente realmente vivía allí. Era un escaparate, un escenario diseñado para impresionar. Sonia nos mostró las habitaciones. Lucía y Mateo compartirían la habitación principal del segundo piso. A mí me dieron un cuarto pequeño en la planta baja, cerca de la cocina, donde podía escuchar cada ruido de las tuberías y cada crujido del piso. El mensaje era claro. Yo era el invitado de segunda categoría. El que estaba allí por obligación, no por deseo. Esa primera noche cenamos en el comedor grande. Sonia había preparado algo elaborado con demasiados cubiertos y demasiadas reglas no escritas sobre qué tenedor usar para qué plato. Lucía navegaba el proceso con cuidado doloroso, observando a Sonia antes de cada movimiento, tratando de copiar la forma correcta de hacer cada cosa. Yo simplemente comí, ignorando las miradas de Sonia cuando usaba el cuchillo equivocado o tomaba un sorbo de agua en el momento inapropiado. Raimundo dominaba la conversación, como siempre. Hablaba sobre sus negocios, sobre sus conexiones políticas, sobre inversiones y oportunidades que solo personas con cierta visión podían aprovechar. Mateo lo escuchaba con atención de devoto, asintiendo en los momentos apropiados, riendo de los chistes de su padre incluso cuando no eran graciosos. Sonia agregaba comentarios ocasionales sobre personas que conocían, eventos sociales a los que habían asistido, lugares exclusivos donde habían sido vistos. Lucía intentaba participar. Hacía preguntas educadas, mostraba interés, trataba de ser parte de la conversación. Pero cada vez que hablaba, había un micro silencio antes de que alguien respondiera, como si sus palabras necesitaran ser procesadas y encontradas aceptables antes de merecer una respuesta. Y a menudo, su comentario era simplemente ignorado, la conversación continuaba como si ella no hubiera dicho nada. Yo veía todo esto y sentía esa rabia vieja, familiar, creciendo en mi pecho. Esa rabia que había aprendido a controlar años atrás, cuando decidí que la violencia ya no sería mi respuesta a todo. Pero estaba allí, pulsando bajo mi piel, recordándome quién solía ser. Después de la cena, Raimundo sugirió que los hombres tomáramos un whisky en el estudio mientras las mujeres limpiaban. Lo dijo como si fuera lo más natural del mundo, como si estuviéramos todavía en algún siglo pasado donde esos roles eran incuestionables. Mateo se levantó inmediatamente, siguiendo a su padre como un perro bien entrenado. Yo me quedé sentado por un momento, mirando a Lucía, preguntándole silenciosamente si estaba bien. Ella me hizo un gesto pequeño con la mano, una sonrisa forzada, diciéndome que fuera, que estaba bien. No estaba bien. Nada de esto estaba bien. El estudio de Raimundo era exactamente lo que esperarías. Estantes de libros que probablemente nunca había leído, muebles de cuero, un escritorio masivo de madera oscura. Sirvió 3 vasos de whisky de una botella que probablemente costaba $300. Me pasó uno sin preguntar si quería. Era una orden disfrazada de hospitalidad. Nos sentamos. Raimundo en su gran silla detrás del escritorio, Mateo y yo en sillas más pequeñas frente a él, como empleados esperando una evaluación. Raimundo encendió un cigarro, aunque sabía que Sonia odiaba el olor del humo en la casa, porque podía hacer lo que quisiera en su propio espacio. Comenzó a hablar sobre negocios otra vez, pero esta vez había un filo diferente en su voz. Estaba presumiendo, mostrando su poder, dejando claro quién tenía el control. Habló sobre un competidor que había tratado de cruzarlo y cómo había logrado destruir su negocio en 6 meses. Lo contó como una anécdota divertida, riendo mientras describía cómo el hombre había perdido todo, su empresa, su casa, su familia. Mateo reía con él, disfrutando la crueldad de la historia como si fuera entretenimiento. Yo bebí mi whisky y no dije nada. Raimundo me miró entonces, como si acabara de recordar que yo estaba allí. Me preguntó sobre mi trabajo en la ferretería, sobre mis planes para el futuro, sobre si alguna vez había considerado hacer algo más ambicioso con mi vida. Las preguntas sonaban casuales, pero el desprecio era evidente. Estaba estableciendo jerarquías, recordándome mi lugar. Le dije que estaba satisfecho con mi vida, que no todos medían el éxito en términos de dinero y poder. Vi cómo sus ojos se entrecerraban ligeramente, como si hubiera dicho algo levemente ofensivo. Mateo se movió incómodo en su silla. Raimundo sonrió, pero era una sonrisa fría.
Me dijo que admiraba mi contentamiento, que no todos tenían la ambición necesaria para construir algo significativo, y que eso estaba bien, que el mundo necesitaba gente sencilla también. Lo dijo como un cumplido envenenado, y tanto él como yo sabíamos exactamente lo que realmente estaba diciendo. El sábado amaneció con un calor pesado que presagiaba tormenta. Yo había dormido mal en esa cama extraña, despertando cada hora con el estómago retorcido por una ansiedad que no podía nombrar. Era la sensación que solía tener años atrás, antes de que las cosas se pusieran feas, cuando podía oler el peligro antes de verlo. Mi cuerpo recordaba cosas que mi mente había tratado de olvidar. Bajé a desayunar y encontré a Lucía sola en la cocina, preparando café. Tenía ojeras y se movía con cuidado, como si tuviera miedo de hacer ruido. Me vio y sonrió, pero era esa sonrisa rota que había aprendido a usar en esta familia, la que decía todo está bien cuando nada lo estaba. Le pregunté si había dormido. Me dijo que sí, aunque los dos sabíamos que era mentira. Le pregunté si quería que nos fuéramos, que inventáramos una excusa y volviéramos a la ciudad. Por un momento vi esperanza en sus ojos, ese destello de alivio ante la posibilidad de escapar. Pero entonces escuchamos pasos en las escaleras y la esperanza se apagó. Me dijo que no podíamos irnos, que sería una falta de respeto, que Raimundo se ofendería. Raimundo se ofendería. Como si eso importara más que su propia felicidad. El desayuno fue otra actuación elaborada. Sonia había preparado una mesa con frutas cortadas en formas perfectas, pan artesanal que probablemente había mandado a traer de alguna panadería cara en la ciudad, mermeladas importadas en frascos pequeños y caros. Todo tenía que verse perfecto, incluso aquí en el campo, especialmente aquí en el campo, porque la perfección era la única forma que esta gente conocía de existir. Raimundo anunció que pasaríamos el día afuera, disfrutando del buen clima antes de que llegara la lluvia. Había pensado en caminar por el bosque hasta el arroyo, tal vez nadar un poco si el agua no estaba demasiado fría. Sonia aplaudió la idea como si fuera brillante, aunque era obvio que ella no tenía intención de meterse al agua. Mateo asintió con entusiasmo. Lucía se puso pálida pero sonrió y dijo que sonaba divertido. Yo conocía a esa palidez. Lucía nunca había sido buena nadadora. De niña le tenía miedo al agua profunda después de casi ahogarse en una piscina cuando tenía 7 años. Yo había estado allí, la había sacado, la había sostenido mientras tosía y lloraba. Desde entonces evitaba el agua que no podía tocar el fondo. Mateo lo sabía. Se lo había contado. Pero aparentemente eso no importaba. Nos preparamos para la caminata. Sonia se quedó en la casa, diciendo que alguien tenía que preparar el almuerzo para cuando volviéramos. Raimundo, Mateo, Lucía y yo comenzamos a caminar por el sendero que llevaba al bosque. El sol ya estaba alto y el aire se sentía denso, cargado de humedad. Raimundo iba adelante, marcando el paso, hablando sin parar sobre la propiedad, sobre cuántos acres tenía, sobre cómo había conseguido este lugar por una fracción de su valor real porque conocía a las personas correctas. Mateo caminaba junto a él, absorto en cada palabra de su padre. Lucía y yo íbamos atrás. Podía ver cómo ella tropezaba ocasionalmente con raíces y piedras, como sus sandalias no eran apropiadas para este terreno, pero no se quejaba. Nunca se quejaba. Había aprendido que quejarse solo traía más críticas. El arroyo apareció después de 20 minutos de caminata. Era más ancho de lo que había imaginado, tal vez unos 10 metros de orilla a orilla, con agua que se veía marrón y turbia bajo la luz del sol. La corriente no era fuerte, pero tampoco era suave. Podía ver cómo el agua se arremolinaba alrededor de las rocas, creando pequeños remolinos y corrientes impredecibles. Raimundo se detuvo en la orilla y declaró que el agua se veía perfecta. Comenzó a quitarse la camisa, revelando un cuerpo que alguna vez había sido atlético pero que ahora mostraba los efectos de demasiadas cenas caras y demasiado poco ejercicio real. Mateo lo siguió, quitándose la camiseta con entusiasmo de adolescente tratando de impresionar a su padre. Lucía se quedó parada en la orilla, abrazándose a sí misma a pesar del calor. Le dije en voz baja que no tenía que meterse si no quería. Ella me miró con ojos suplicantes pero no dijo nada. Raimundo ya estaba en el agua, chapoteando y riendo, llamando a Mateo para que se uniera. Mateo entró corriendo, gritando por el frío, salpicando agua por todas partes. Entonces Raimundo miró hacia la orilla y le gritó a Lucía que entrara, que el agua estaba perfecta, que no fuera cobarde. Lo dijo con esa voz jovial que usaba cuando estaba dando órdenes disfrazadas de sugerencias amistosas. Mateo se unió, diciéndole a su esposa que se apurara, que dejara de ser tan tímida. Lucía me miró. Yo podía ver el miedo en sus ojos,
pero también podía ver la determinación. La determinación de no decepcionar, de no ser vista como débil, de no darles otra razón para considerarla inadecuada. Comenzó a quitarse la ropa de playa que llevaba sobre el traje de baño, moviéndose lentamente, ganando tiempo. Me acerqué al borde del agua. Le dije a Raimundo que tal vez no era buena idea, que el agua parecía más profunda de lo que pensábamos, que la corriente podría ser peligrosa. Raimundo me miró como si hubiera dicho algo ridículo. Me dijo que relajara, que era solo agua, que no fuera tan sobreprotector. Mateo se rió y agregó que su padre había nadado en este arroyo cientos de veces, que conocía cada centímetro, que era completamente seguro. Lucía terminó de desvestirse y se acercó al borde. El agua le llegaba a los tobillos y ya podía ver cómo se tensaba su cuerpo entero. Raimundo la llamó otra vez, esta vez con un tono más impaciente. Le dijo que solo tenía que meterse de una vez, que cuanto más esperara peor sería. Ella dio otro paso. El agua le llegaba a las rodillas. Podía ver cómo sus piernas temblaban. Mateo nadó hacia ella y extendió la mano, diciéndole que viniera, que él la ayudaría. Lucía tomó su mano y dio otro paso. El fondo desapareció debajo de ella más rápido de lo que esperaba. De repente el agua le llegaba al pecho y estaba agarrándose a Mateo con pánico visible. Raimundo se rió. Ese sonido se quedó grabado en mi memoria. Esa risa sin empatía, sin bondad, solo entretenimiento ante la incomodidad de alguien más. Le gritó a Lucía que dejara de actuar como una niña, que solo era agua, que nadara un poco y se acostumbraría. Mateo empezó a alejarse de la orilla, llevando a Lucía con él hacia aguas más profundas. Ella protestaba, diciéndole que no, que por favor la dejara quedarse cerca de la orilla. Pero Mateo seguía moviéndose, diciendo que tenía que enfrentar sus miedos, que era ridículo tener tanto miedo al agua. Yo me quedé en la orilla, cada músculo de mi cuerpo tenso, listo para entrar si era necesario. Pero Raimundo seguía diciendo que todo estaba bien, que yo era demasiado ansioso, que Lucía estaba perfectamente segura con Mateo. Entonces sucedió. Mateo soltó a Lucía. Simplemente la soltó, juguetón, como parte de una broma. Ella desapareció bajo el agua inmediatamente, sus brazos agitándose, tratando de encontrar algo sólido. Salió a la superficie por un segundo, tosiendo, con los ojos muy abiertos de terror. Raimundo se reía, le gritaba que nadara, que dejara de hacer tanto drama. Mateo también se estaba riendo ahora, nadando en círculos alrededor de ella mientras ella luchaba por mantenerse a flote. Le decía que usara los brazos, que pateara, que era fácil. Como si el pánico fuera algo que pudiera controlarse con lógica. Lucía volvió a hundirse. Esta vez tardó más en salir. Cuando lo hizo, ya no estaba tratando de nadar. Estaba simplemente luchando por respirar, por mantener la cabeza fuera del agua. Sus movimientos eran erráticos, desesperados. Le grité a Mateo que la ayudara, que dejara de jugar, que ella no sabía nadar bien. Mateo finalmente pareció darse cuenta de que algo estaba mal. Se acercó a ella, tratando de agarrarla. Pero Lucía estaba en pánico completo ahora, agarrándose a él de una manera que los estaba hundiendo a ambos. Mateo gritó, tratando de soltarse de su agarre. Raimundo nadó hacia ellos entonces, ya no riéndose. Llegó hasta Lucía y trató de separarla de Mateo, pero en el forcejeo algo terrible sucedió. Raimundo la empujó. Dijo después que solo estaba tratando de crear espacio, de darle a Mateo oportunidad de respirar. Pero la empujó con fuerza, con demasiada fuerza. Vi a mi hija salir volando hacia atrás. Vi cómo sus brazos se agitaban buscando equilibrio que no existía. Vi cómo caía de espaldas contra el agua, y en ese momento el tiempo se detuvo completamente. El sonido que hizo el agua al tragársela fue obsceno en su simplicidad. Un chapoteo sordo, después nada. Solo las ondas expandiéndose en círculos perfectos desde el punto donde había desaparecido. Raimundo se quedó flotando con los brazos todavía extendidos, como si no pudiera procesar lo que acababa de hacer. Mateo tosía y escupía agua, agarrándose el pecho, más preocupado por su propia incomodidad que por su esposa. Esperé. 3 segundos. 5 segundos. 8 segundos. Lucía no salía. Grité su nombre. Mi voz sonó extraña, lejana, como si no fuera mía. Mateo finalmente miró hacia donde había caído su esposa, entrecerrando los ojos contra el reflejo del sol en el agua. Raimundo giró en círculos, buscando. La corriente se había llevado el agua turbia y ahora todo se veía igual, marrón y opaco, imposible de ver debajo de la superficie. Entonces la vi. Solo por un segundo.
Su mano rompió la superficie a unos 3 metros de donde había caído, los dedos extendidos, agarrando aire. Después desapareció otra vez. No hubo sonido, ni grito ni chapoteo. Solo esa mano pálida alcanzando algo que no estaba allí. Me quité los zapatos. Mis manos temblaban tanto que apenas podía desatar los cordones. Raimundo gritaba algo sobre las rocas del fondo, sobre cómo había que tener cuidado. Mateo nadaba hacia donde había visto la mano de Lucía, pero sus brazadas eran lentas, indecisas, como si no estuviera seguro de qué hacer cuando la encontrara. Entré al agua. El frío me golpeó como un puñetazo, pero no me detuve. Tenía 64 años y no había nadado realmente en más de una década, pero nada de eso importaba. El agua me llegaba a la cintura, después al pecho, después solo había agua y yo tratando de mantener la cabeza arriba mientras me movía hacia donde había visto esa mano. Mateo llegó primero. Se sumergió. Tardó demasiado en volver a subir. Cuando lo hizo, respiraba agitado, sacudiendo la cabeza. No había podido encontrarla. La corriente la había movido. El agua era demasiado turbia. Las rocas del fondo hacían difícil buscar. Raimundo también se sumergió. Yo traté de hacer lo mismo, pero mis pulmones viejos no cooperaban. Me hundí apenas 1 metro antes de tener que salir desesperado por aire. Podía sentir la corriente jalándome, tratando de llevarme río abajo. Mis piernas pateaban contra rocas invisibles. El agua entraba por mi nariz, por mi boca, quemando. Lucía volvió a aparecer. Más lejos esta vez, arrastrada por la corriente. Su cara salió del agua por un instante. Tenía los ojos abiertos pero vidriosos, la boca abierta pero sin hacer sonido. Después se hundió otra vez y esta vez no volvió a subir. Traté de nadar hacia ella, pero la corriente era más fuerte de lo que pensaba. Me jalaba en la dirección equivocada. Mis brazos se movían, pero no avanzaba lo suficientemente rápido. Podía sentir mi corazón golpeando contra mis costillas como si quisiera escapar de mi pecho. Cada respiración era trabajo duro. Cada segundo que pasaba era un segundo en que mi hija estaba bajo el agua sin aire. Entonces escuché la risa. No fue una risa completa. Fue una risita nerviosa, sofocada, el tipo de sonido que hace la gente cuando está incómoda pero tratando de pretender que todo está bien. Venía de la orilla. Me di vuelta en el agua y vi a Raimundo saliendo del arroyo, caminando hacia la orilla con movimientos tranquilos. Mateo lo seguía. Estaban saliendo del agua mientras mi hija se ahogaba. Le grité a Raimundo. Le grité que volviera, que siguiera buscando, que ella estaba allí abajo en algún lugar. Él se dio vuelta y me miró con expresión casi aburrida. Me dijo que relajara, que Lucía sabía nadar, que probablemente ya había salido río abajo y estaba caminando de vuelta. Su voz era casual, como si estuviéramos discutiendo el clima. Mateo se secaba el pelo con las manos, escurriendo el agua. No miraba hacia el arroyo. No miraba hacia donde su esposa había desaparecido. Miraba hacia el camino de regreso, como si estuviera calculando cuánto tardarían en llegar a la casa. Les supliqué. No me importó cómo sonaba mi voz, rota y desesperada. Les supliqué que me ayudaran, que no podía encontrarla solo, que necesitaba ayuda. Raimundo suspiró como si yo fuera un niño haciendo un berrinche. Me dijo que estaba exagerando como siempre, que siempre había sido sobreprotector, que Lucía era una mujer adulta que podía cuidarse sola. Mateo recogió su camisa del suelo. Se la puso sin apresurarse, abotonándola con cuidado. Le pregunté qué estaba haciendo, por qué no estaba buscando a su esposa. Me miró por encima del hombro con esos ojos vacíos que había aprendido a reconocer. Los ojos de alguien que había desconectado completamente su capacidad de empatía. Me dijo que yo estaba siendo dramático, que Lucía probablemente solo estaba asustándome a propósito para llamar la atención. Raimundo ya estaba caminando de vuelta hacia el sendero. Le gritó a Mateo que se apurara, que Sonia estaría esperándolos para el almuerzo. Mateo asintió y comenzó a seguir a su padre. Yo seguía en el agua, mis piernas apenas sosteniéndome, mirándolos alejarse. Les grité otra vez. Una última vez. Les grité que por favor no se fueran, que ella estaba muriendo, que necesitaba ayuda. Raimundo levantó una mano sin darse vuelta, un gesto casual de despedida. Mateo no hizo ni eso. Simplemente siguió caminando. Escuché el motor del coche. El sonido atravesó el bosque, claro y obsceno. Escuché cómo aceleraban, cómo las llantas giraban sobre la grava del camino. Escuché cómo se alejaban,
el sonido desvaneciéndose gradualmente hasta que solo quedó el susurro del agua y mi propia respiración rasgada. Me quedé allí, en ese arroyo, solo. Mis piernas temblaban por el esfuerzo y el frío. Mis pulmones ardían. Pero seguí buscando. Me sumergía, abría los ojos bajo el agua turbia, trataba de ver algo, cualquier cosa. Solo había oscuridad marrón y rocas y corriente. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez 5 minutos. Tal vez 10. El tiempo se había vuelto elástico, sin sentido. Solo existía el agua y mi búsqueda desesperada y el conocimiento horrible de que cada segundo que pasaba reducía las posibilidades de encontrar a mi hija viva. Salí del agua finalmente, arrastrándome hacia la orilla porque mis piernas ya no podían sostenerme. Me quedé allí en el lodo, tosiendo agua del arroyo, tratando de recuperar el aliento. Saqué mi teléfono del bolsillo de mis pantalones empapados. La pantalla parpadeaba, pero todavía funcionaba. Marqué el número de emergencias con dedos que no podían dejar de temblar. Les di la ubicación lo mejor que pude. Les dije que mi hija se estaba ahogando, que necesitaba ayuda inmediatamente, que había estado bajo el agua durante demasiado tiempo. La operadora trató de calmarme, de decirme que mantuviera la calma, que ayuda venía en camino. Le pregunté cuánto tardarían. Me dijo que 15 minutos, tal vez 20. 15 minutos. Lucía llevaba ya más de 10 minutos bajo el agua. Colgué. Miré el teléfono en mi mano. La pantalla mostraba mi lista de contactos. Vi el nombre de Iván. Mi hermano. El hermano al que no había llamado en años. El hermano que había seguido un camino diferente al mío, un camino oscuro, un camino que yo había rechazado cuando decidí que quería una vida normal y tranquila. Pero ya no había nada normal o tranquilo en esto. Presioné el botón de llamada. El teléfono sonó 2 veces antes de que contestara. Su voz era la misma que recordaba, grave y controlada, sin emociones desperdiciadas. No le di tiempo para saludar. Le dije lo que había pasado. Le dije cómo habían empujado a Lucía, cómo se habían reído, cómo se habían ido dejándola morir. Las palabras salían de mí en un torrente incoherente, entrecortado por sollozos que no podía controlar. Iván me escuchó en silencio. Cuando terminé, hubo una pausa larga. Después su voz, tan fría que podría haber congelado el agua a mi alrededor. Me preguntó si ella seguía viva. Le dije que no lo sabía, que los paramédicos venían en camino, que habían pasado más de 10 minutos. Me preguntó dónde estaban ahora los que lo habían hecho. Le dije que se habían ido, que habían vuelto a su casa como si nada hubiera pasado. Me preguntó la dirección exacta. Se la di. Me preguntó los nombres completos. Se los di. Me preguntó todo lo que sabía sobre ellos, sus negocios, sus conexiones, sus rutinas. Le di toda la información. Ya no me importaba nada excepto que alguien en este mundo cruel e indiferente, hiciera que pagaran por lo que habían hecho. Cuando terminé de hablar, Iván solo dijo una cosa. Me dijo que me quedara con Lucía, que no me moviera de su lado sin importar lo que pasara. Me dijo que él se encargaría del resto. Su voz no tenía duda, no tenía vacilación. Solo certeza absoluta. Colgó antes de que pudiera responder. Las sirenas llegaron 12 minutos después. 3 paramédicos con equipo corriendo por el sendero del bosque. Uno de ellos me hizo preguntas mientras los otros 2 entraban al agua con cuerdas y equipos de búsqueda. Encontraron a Lucía a 6 metros río abajo, atrapada entre 2 rocas grandes en el fondo. Uno de los paramédicos se sumergió 3 veces antes de localizarla. Cuando la sacaron, su cuerpo estaba flácido, sin vida, con el cabello pegado a la cara como algas oscuras. Tenía los labios de un color gris azulado que nunca olvidaré. Sus ojos estaban cerrados, como si estuviera durmiendo, pero había algo profundamente equivocado en la quietud de su pecho. La pusieron en la orilla y comenzaron inmediatamente con las compresiones. Uno contaba en voz alta mientras empujaba el pecho de mi hija con movimientos precisos y violentos. El otro preparaba el equipo de oxígeno, sus manos moviéndose rápido pero sin pánico. Eran profesionales. Habían visto esto antes. Pero yo no. Yo nunca había visto a mi hija muerta. Porque eso era lo que parecía. Muerte. No inconsciencia. No desmayo. Muerte real y fría y definitiva. Uno de los paramédicos volteó su cabeza con cuidado, revisando algo en la parte posterior de su cráneo. Vi sangre mezclándose con el agua que goteaba de su cabello. Escuché las palabras trauma craneal y posible fractura y edema cerebral. Palabras técnicas que significaban que incluso si lograban que su corazón volviera a latir,
Tal vez ya sería demasiado tarde para lo que realmente importaba. Las compresiones continuaron. 32, 33, 34. El paramédico no se detenía, sus brazos pistoneando contra el pecho de Lucía con una regularidad mecánica. El otro ajustaba la máscara de oxígeno sobre su rostro, bombeando aire en sus pulmones que no querían expandirse. Le pregunté cuánto tiempo había estado bajo el agua. El paramédico que no estaba haciendo compresiones me miró con ojos que habían visto demasiado. Me dijo que probablemente más de 15 minutos basándose en mi llamada inicial. Le pregunté qué significaba eso. No respondió directamente. Solo me dijo que siguieran intentando, que a veces los cuerpos fríos podían resistir más tiempo sin oxígeno. Pero no hacía frío. Hacía calor. El sol seguía brillando con esa indiferencia cruel que tiene la naturaleza ante el sufrimiento humano. Entonces Lucía tosió. Fue un sonido horrible, áspero, como si algo dentro de ella se estuviera rompiendo. Agua marrón salió de su boca, después más agua, después algo que parecía bilis mezclada con sangre. Su cuerpo se arqueó, sus músculos contrayéndose en espasmos que parecían dolorosos incluso en su estado inconsciente. Los paramédicos la voltearon de lado, permitiendo que el agua drenara. Uno de ellos gritaba órdenes al otro sobre medicamentos y dosis. Lucía tosió otra vez, después otra, cada tos sonando más débil que la anterior. Sus ojos permanecían cerrados. Su piel seguía siendo de ese color gris que no era natural, que era el color de la muerte acechando justo debajo de la superficie. Prepararon la camilla. Me dijeron que tenían que moverse rápido, que necesitaba ir con ellos ahora. Uno de ellos llamaba por radio al hospital, recitando números y códigos que no entendía. Escuché las palabras paro respiratorio y daño hipóxico y necesitamos neurología lista. Me subieron a la ambulancia con ella. La conectaron a máquinas que pitaban y mostraban líneas verdes que subían y bajaban en patrones que parecían demasiado erráticos, demasiado inestables. Uno de los paramédicos mantenía la bolsa de oxígeno bombeando manualmente, forzando aire en los pulmones de Lucía porque su cuerpo había olvidado cómo respirar por sí solo. Le tomé la mano. Estaba fría y húmeda y completamente inmóvil. Le hablé, le dije que estaba allí, que todo estaría bien, que tenía que quedarse conmigo. Mi voz sonaba falsa incluso para mí, porque no sabía si todo estaría bien. No sabía si ella podía siquiera escucharme. No sabía si la persona que yo conocía como mi hija todavía existía dentro de ese cuerpo roto. El viaje al hospital fue una eternidad comprimida en 20 minutos. Cada vez que las máquinas pitaban diferente, yo sentía mi corazón saltar. Cada vez que el paramédico fruncía el ceño mirando los monitores, yo sentía mi estómago caer. Lucía no abrió los ojos ni una vez. Su respiración, asistida por la máquina, sonaba mecánica, forzada, como si su cuerpo estuviera siendo operado por control remoto. Llegamos al hospital en una explosión de puertas que se abrían y gente gritando y luces brillantes. Se llevaron a Lucía en la camilla, rodeada de médicos y enfermeras que aparecieron de la nada. Traté de seguirlos pero alguien me detuvo, una enfermera con voz amable pero firme que me dijo que tenía que esperar, que los médicos necesitaban espacio para trabajar. Me llevaron a una sala de espera. Era un lugar estéril y frío con sillas de plástico duro y revistas viejas que nadie leía. Había otras personas allí, todas con sus propias tragedias escritas en sus rostros. Nadie hablaba. Solo esperábamos, cada uno en nuestro propio infierno privado. Saqué mi teléfono. Estaba lleno de notificaciones. Llamadas perdidas de números desconocidos. Mensajes de texto que no había visto. Pero nada de Mateo. Nada de Raimundo. Nada de Sonia. Silencio absoluto de la familia que había hecho esto. Marqué el número de Mateo. No porque esperara que contestara, sino porque necesitaba intentarlo. Necesitaba darles una última oportunidad de ser humanos decentes, demostrar aunque fuera una pizca de preocupación por la mujer que supuestamente amaban. El teléfono sonó hasta que entró el buzón de voz. Lo intenté otra vez. Mismo resultado. Lo intenté 5 veces más, cada vez con la misma respuesta automatizada diciéndome que dejara un mensaje. No dejé mensaje. ¿Qué podría decir? Tu esposa casi murió. La esposa que abandonaste en un arroyo. La mujer que juraste amar y proteger. Está en terapia intensiva ahora, luchando por su vida, y tú ni siquiera contestas el teléfono. Llamé a Sonia. Directo al buzón de voz. A Raimundo. Lo mismo. Habían bloqueado mi número o simplemente habían apagado sus teléfonos, escondiéndose de las consecuencias de sus acciones como cobardes.
Me quedé sentado en esa silla de plástico, mirando mi teléfono, sintiendo algo oscuro y frío instalarse en mi pecho. No era solo rabia ahora. Era algo más profundo, más definitivo. Era la comprensión absoluta de que estas personas no tenían conciencia, no tenían humanidad, no tenían nada dentro de ellos excepto crueldad casual y egoísmo infinito. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número que no reconocía. Lo abrí. Era de Iván. Solo 3 palabras en español. Ya empezó todo. No respondí. No necesitaba responder. Iván no era el tipo de hombre que esperaba confirmación o aprobación. Era el tipo de hombre que tomaba decisiones y las ejecutaba con precisión quirúrgica. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo, sintiendo el peso de lo que significaba. Había cruzado una línea. Había activado algo que no podría detener incluso si quisiera. Mi hermano era muchas cosas, algunas de ellas terribles, pero era leal. Y cuando alguien lastimaba a la familia, Iván no perdonaba. No olvidaba. Y definitivamente no dejaba las cosas sin resolver. Pasaron 2 horas antes de que un doctor saliera a hablar conmigo. Era un hombre joven, probablemente a mediados de sus 30, con ojeras profundas y esa expresión de cansancio que tienen los médicos de emergencia. Se sentó en la silla junto a mí, lo cual inmediatamente me asustó porque los doctores no se sientan cuando las noticias son simples. Me dijo que Lucía había sufrido un paro respiratorio secundario a casi ahogamiento, que había tragado una cantidad significativa de agua que había dañado sus pulmones, que el golpe en su cabeza había causado una contusión cerebral y edema, que habían logrado estabilizarla, pero que estaba en coma inducido mientras su cerebro se recuperaba de la falta de oxígeno. Le pregunté si viviría. Me miró con esos ojos cansados y me dijo que era demasiado pronto para saberlo, que las próximas 48 horas serían críticas, que había daño, pero no sabían cuánto hasta que ella despertara. Si despertaba, le pregunté si podía verla. Asintió y me llevó a través de pasillos blancos que olían a químicos y desesperación. Entramos a una habitación llena de máquinas que pitaban y monitores que mostraban números que no entendía. Lucía estaba en una cama en el centro de todo ese equipo. Tenía tubos saliendo de su boca, de su nariz, de sus brazos. Su cabeza estaba vendada. Su piel todavía era de ese color gris pálido. Los monitores mostraban su corazón latiendo, sus pulmones respirando con ayuda de las máquinas, su cerebro funcionando en algún nivel mínimo. Pero ella no estaba allí. No realmente. La persona en esa cama era solo un cuerpo mantenido vivo por tecnología y química. Mi hija, la que reía y soñaba y trataba tan desesperadamente de ser amada, estaba en algún lugar inaccesible, tal vez luchando por volver, tal vez ya perdida para siempre. Me senté junto a su cama. Tomé su mano, cuidando de no molestar las vías intravenosas. Le hablé aunque no podía escucharme. Le dije que la amaba, que me quedaba con ella, que no estaba sola. Pasé esa primera noche en una silla junto a la cama de Lucía, escuchando el ritmo constante de las máquinas que la mantenían viva. Los médicos entraban cada 2 horas para revisar sus signos vitales, ajustar medicamentos, verificar que su cerebro no se estuviera hinchando más. Yo les preguntaba si había cambios y ellos me daban respuestas técnicas que básicamente significaban que no sabían nada todavía. A las 3 de la mañana, mi teléfono vibró. Otro mensaje de Iván. Esta vez era más largo. Raimundo González. 58 años. Propietario de González Importaciones. 22 empleados. Ingresos reportados de $400,000 anuales. Ingresos reales probablemente 3 veces eso. Tiene 3 cuentas offshore que nunca declaró. Está siendo investigado discretamente por evasión fiscal desde hace 6 meses, pero tiene amigos en la oficina tributaria que han estado enterrando el expediente. Ya no los tiene. El expediente llegará a un fiscal federal el lunes. También encontré algo interesante sobre un accidente de tránsito hace 7 años. Un joven murió. Raimundo pagó a la familia $2 millones para que no presentaran cargos. Tengo los registros bancarios. Tengo los correos electrónicos. Tengo todo. Leí el mensaje 3 veces. Iván había trabajado rápido. Había trabajado como solo él sabía hacerlo, con esa eficiencia fría que convertía a las personas en datos y a los datos en armas. Sentí algo revolverse en mi estómago. No era culpa. No era duda. Era simplemente el reconocimiento de que había liberado algo que no podría controlar. Respondí con una sola pregunta: ¿qué vas a hacer? Su respuesta llegó inmediatamente: lo que sea necesario.
No escribí más. Puse el teléfono sobre mi regazo y volví a mirar a Lucía. Su pecho subía y bajaba con el ritmo de la máquina. Sus ojos permanecían cerrados debajo de los párpados que se veían demasiado finos, demasiado frágiles. Me pregunté si estaba soñando allá adentro, en cualquier lugar oscuro donde su conciencia se había refugiado. Me pregunté si tenía miedo. Me pregunté si me culpaba por no haberla sacado de esa familia antes de que fuera demasiado tarde. El domingo por la mañana, un investigador de la policía vino a tomarme declaración. Era un hombre mayor con un cuaderno desgastado y una grabadora anticuada. Me hizo contar todo lo que había pasado. Le di cada detalle, cada palabra cruel, cada momento de negligencia. Le hablé sobre cómo la habían empujado, cómo se habían reído, cómo se habían ido dejándola morir. Me preguntó si quería presentar cargos. Le dije que sí, que quería que arrestaran a todos ellos. Asintió mientras escribía, pero pude ver en sus ojos que no estaba seguro de que hubiera suficiente evidencia para proceder. Me explicó que sin testigos adicionales, sería mi palabra contra la de ellos. Que podrían argumentar que fue un accidente, que trataron de ayudar, que yo estaba demasiado alterado para recordar correctamente. Le dije que no estaba alterado, que recordaba todo con perfecta claridad, que mi hija estaba en coma porque ellos la habían matado. Usé esa palabra deliberadamente. Matado, porque eso era lo que habían hecho, incluso si técnicamente su corazón seguía latiendo. El investigador cerró su cuaderno y me dijo que harían lo que pudieran, que contactarían a la familia de Mateo para interrogarlos, que investigarían. Pero su tono me decía que no esperaba que resultara en mucho. La gente rica tenía abogados. Los abogados tenían formas de hacer que las cosas se desvanecieran. Pero Iván no necesitaba tribunales. No necesitaba el sistema legal que protegía a personas como Raimundo mientras dejaba que personas como Lucía se ahogaran sin consecuencias. Esa tarde recibí otro mensaje de mi hermano. Este era diferente. No era información. Era acción. Sonia González tiene un amante. Se llama Pablo. Tiene 26 años. Ella le compró un departamento y un coche. Lo ha estado viendo durante 3 años. Raimundo no lo sabe. Ahora lo sabe. Le envié fotos, videos, extractos bancarios mostrando cada pago que ella le ha hecho. También le envié copias a los socios de negocios de Raimundo, a sus amigos del club de golf, a todos los que conoce. Sentí algo frío recorrer mi espalda. Iván estaba destruyendo el matrimonio de Raimundo como primer movimiento. No porque fuera lo peor que podía ser, sino porque era el comienzo. Porque quería que Raimundo sintiera su mundo comenzar a desmoronarse pieza por pieza. El lunes por la mañana, mientras yo seguía sentado junto a la cama de Lucía esperando alguna señal de que volvería a mí, mi teléfono explotó con notificaciones. No eran mensajes de Iván esta vez. Eran alertas de noticias. Raimundo González arrestado por evasión fiscal. La oficina del fiscal federal había ejecutado una orden de registro en su casa y en sus oficinas de negocios. Habían incautado computadoras, documentos, registros financieros. Las imágenes mostraban a Raimundo esposado, siendo llevado a un coche de policía mientras los reporteros gritaban preguntas. En otra alerta, leí sobre Sonia González siendo confrontada por reporteros sobre su supuesto romance extramatrimonial. Alguien había filtrado fotos a la prensa. Las imágenes eran explícitas, innegables. Sonia cubriéndose la cara mientras corría hacia su coche. Raimundo gritando a los reporteros que era todo mentira, pero su rostro mostraba la verdad. Mostraba la traición. Mostraba el colapso de todo lo que creía controlar. Mateo también aparecía en las noticias. No arrestado, no todavía, pero su nombre estaba vinculado al negocio de su padre. Los reporteros investigaban su papel en la empresa, buscando conexiones, buscando complicidad. La presión mediática estaba construyéndose. El apellido González ya no era sinónimo de éxito y poder. Era sinónimo de fraude y escándalo. Miré las noticias en la pantalla de mi teléfono y sentí esa mezcla compleja de satisfacción y horror. Esto era lo que había querido. Justicia. Consecuencias. Que pagaran por lo que habían hecho. Pero verlo desarrollarse tan rápido, tan completamente, me recordaba quién era realmente mi hermano. Me recordaba el mundo del que había salido. Un mundo donde la venganza no era emocional. Era estratégica, calculada, absoluta. Lucía abrió los ojos el martes por la tarde. No fue dramático como en las películas. No hubo un despertar repentino con claridad instantánea.
Sus párpados simplemente se abrieron lentamente, revelando ojos confundidos y vidriosos que no parecían enfocar en nada. Los médicos entraron corriendo cuando los monitores comenzaron a pitar diferente. La evaluaron, hicieron preguntas que ella no podía responder con el tubo todavía en su garganta. Pero estaba despierta. Estaba viva. Y por primera vez en 4 días, me permití respirar realmente. Le tomó 2 días más recuperar la capacidad de hablar después de que le quitaran el tubo. Su voz sonaba rasposa, destruida por los días de intubación. No recordaba nada del incidente en el arroyo. Su último recuerdo era estar en la orilla, sintiendo miedo, viendo a Mateo extender su mano hacia ella. Después solo oscuridad. No le conté todo de inmediato. Los médicos dijeron que necesitaba estabilizarse emocionalmente antes de enfrentar traumas adicionales. Pero eventualmente tuve que decirle la verdad. Le conté cómo la habían empujado, cómo se habían reído, cómo se habían ido. Vi algo romperse en sus ojos cuando le dije que Mateo había subido al coche y se había marchado mientras ella se ahogaba. Me preguntó dónde estaba él. ¿Por qué no había venido a verla? Su voz era pequeña, frágil, como la de una niña perdida. Le dije que no lo sabía, que había tratado de llamarlo docenas de veces sin respuesta. Vi cómo procesaba esa información, cómo su cerebro trataba de reconciliar al hombre que creía amar con el monstruo que la había abandonado. No le conté sobre Iván. No todavía. Esa era una conversación diferente, más complicada. Pero el mundo exterior no esperó mi permiso para entrar. El jueves por la mañana, una trabajadora social del hospital vino a hablar con Lucía. Le explicó que la policía quería interrogarla sobre el incidente, que había cargos potenciales siendo considerados contra la familia González, que necesitaban su testimonio. Lucía miró hacia mí con ojos llenos de lágrimas. Me preguntó qué debía hacer. Le dije que dijera la verdad, simplemente la verdad. Pero pude ver el conflicto en su rostro. Todavía amaba a Mateo, o al menos amaba la idea de lo que Mateo había fingido ser. La parte de ella que se había casado con esperanza y fe no quería creer que él podría ser tan cruel. Esa tarde, mientras Lucía dormía, bajé a la cafetería del hospital para tomar un café que no quería pero necesitaba para mantenerme despierto. Mi teléfono sonó. Era Iván. Por primera vez desde que todo comenzó, estaba llamando en lugar de enviar mensajes. Contesté. Su voz sonaba igual que siempre, calmada y controlada. Me preguntó cómo estaba Lucía. Le dije que estaba despierta, que se estaba recuperando, que los médicos eran cautelosamente optimistas. Hubo un momento de silencio y después me dijo que se alegraba, que eso era lo único que importaba. Le pregunté qué más había hecho. Me dijo que prefería que no supiera todos los detalles, que era mejor así, pero me dio suficiente información para entender la magnitud de lo que había desatado. Los negocios de Raimundo estaban colapsando. Los bancos habían congelado sus cuentas mientras el gobierno investigaba el alcance de su evasión fiscal. Sus socios comerciales estaban distanciándose, cancelando contratos, buscando proteger sus propios intereses. La evidencia del accidente de tránsito de hace 7 años había sido entregada anónimamente a la familia de la víctima. Estaban demandando, buscando justicia que les había negado con dinero sucio. Sonia había dejado la casa familiar. Estaba viviendo en un hotel, escondida de la prensa que la perseguía por las calles. Su amante Pablo había vendido su historia a un tabloide, revelando detalles íntimos de su relación a cambio de $50,000. Cada aspecto de su vida privada estaba siendo expuesto y diseccionado públicamente. Mateo había sido despedido de la empresa familiar. No había empresa familiar que lo empleara ya. Los activos estaban siendo embargados. Los abogados estaban peleando batallas que no podían ganar. Y ahora, me dijo Iván con ese tono plano que usaba para los hechos simples, Mateo estaba siendo investigado también. No solo por el incidente con Lucía, sino por su papel en el fraude fiscal de su padre. Iván había encontrado correos electrónicos, documentos firmados por Mateo autorizando transferencias a cuentas offshore. Evidencia de que no era solo un hijo obediente sino un participante activo en las operaciones criminales de la familia. Todo había sido entregado a las autoridades correspondientes. Le pregunté cómo había conseguido todo eso tan rápido. Se rió, un sonido sin humor. Me dijo que cuando tienes los contactos correctos y el dinero correcto y absolutamente ningún escrúpulo sobre cómo usarlos, puedes conseguir cualquier cosa. Me recordó que había pasado 30 años construyendo una red de información y influencia. Que yo había elegido salir de ese mundo, pero él nunca lo había hecho.
Me preguntó si me arrepentía de haberlo llamado. Si pensaba que había ido demasiado lejos. La pregunta me sorprendió porque Iván nunca pedía validación. Le dije la verdad. Le dije que no me arrepentía. Que estas personas habían tratado de matar a mi hija y se habían reído al hacerlo. Que merecían todo lo que les estaba pasando y más. Iván no respondió por un momento. Después me dijo que la gente como Raimundo y Sonia y Mateo vivían en un mundo donde las consecuencias eran para otros. Donde podían hacer lo que quisieran a quien quisieran porque tenían dinero y conexiones y la arrogancia de creer que eran intocables. Me dijo que su error no fue ser crueles. Su error fue ser crueles con la persona equivocada. Colgamos poco después. Me quedé sentado en esa cafetería ruidosa, sosteniendo mi café frío, pensando en todo lo que había cambiado en una semana. Una semana atrás mi única preocupación era que mi hija fuera infeliz en su matrimonio. Ahora ese matrimonio estaba destruido, esa familia estaba en ruinas, y mi hermano el hombre que había jurado nunca volver a necesitar se había convertido en mi ángel vengador. Volví a la habitación de Lucía y la encontré despierta, mirando por la ventana. Me senté junto a su cama y ella me miró con ojos que habían perdido algo de su inocencia. Me preguntó si había visto las noticias. Le dije que sí. Me preguntó si yo tenía algo que ver con lo que le estaba pasando a la familia de Mateo. Consideré mentir. Consideré protegerla de la verdad. Pero ya había demasiadas mentiras en su vida. Demasiadas personas fingiendo ser algo que no eran. Así que le dije la verdad. Le dije que había llamado a mi hermano. Que le había pedido ayuda. Que Iván había hecho lo que hacía mejor. Lucía no dijo nada por un largo tiempo. Solo miraba sus manos en su regazo, procesando. Finalmente me preguntó si yo pensaba que ella debería sentirse mal por ellos. Si debería perdonarlos. Si debería tratar de salvar su matrimonio. Le dije que no podía responder eso por ella. Que era su decisión. Pero que quería que supiera una cosa. Quería que supiera que el amor no debería doler tanto. Que el amor no debería requerir que te borres a ti misma para ser aceptable. Que el amor real protege, no abandona. No se ríe mientras te ahogas. Lloró entonces. Lloró por primera vez desde que había despertado. Lloró por el matrimonio que había perdido, por la familia que nunca la había aceptado, por la versión de sí misma que había tratado tan desesperadamente de convertirse en alguien digno de amor. Lloró por todo lo que había soportado creyendo que si solo se esforzaba más, si solo era mejor, eventualmente sería suficiente. La sostuve mientras lloraba, este hombre viejo con manos temblorosas y un corazón que se había roto y recompuesto tantas veces que ya no recordaba su forma original. Le acaricié el cabello como solía hacer cuando era niña y tenía pesadillas. Le dije que todo estaría bien. Y esta vez, por primera vez en mucho tiempo, realmente lo creía. Porque los monstruos que la habían lastimado estaban cayendo. Y nosotros, de alguna manera, contra todas las probabilidades, todavía estábamos de pie. Lucía salió del hospital 3 semanas después del incidente. Todavía tenía dolores de cabeza frecuentes y pesadillas sobre agua oscura cerrándose sobre ella, pero los médicos dijeron que era de esperarse. El cerebro necesita tiempo para sanar del trauma, me explicaron, tanto físico como emocional. Le recetaron terapia, medicamentos, seguimiento neurológico. Le dieron una lista de síntomas a vigilar, señales de advertencia de que algo podría estar empeorando. Mateo nunca vino al hospital. Ni una sola vez en las 3 semanas que ella estuvo allí. No llamó. No envió flores. No envió mensajes. Era como si su esposa simplemente hubiera dejado de existir para él el momento en que dejó de ser conveniente. Los papeles del divorcio llegaron antes de que ella fuera dada de alta. Los entregó un mensajero sin rostro, un sobre manila lleno de documentos legales redactados por abogados caros que sabían cómo hacer que el abandono sonara razonable en lenguaje legal. Lucía firmó los papeles sin leerlos completamente. Me preguntó si estaba haciendo lo correcto y le dije que sí, que estaba haciendo lo único que podía hacer. No había nada que salvar allí. Nunca lo había habido. Solo había habido una ilusión construida sobre expectativas falsas y amor unilateral. La llevé a mi apartamento cuando la dieron de alta. Era pequeño, modesto, nada comparado con la casa donde había vivido con Mateo. Pero era seguro. Era nuestro. Y por primera vez en años, vi a Lucía relajarse realmente. Vi cómo sus hombros se aflojaban, cómo su rostro perdía esa tensión constante que había llevado como una máscara durante todo su matrimonio. Las noticias sobre la familia González continuaron durante meses.
Raimundo fue condenado a 8 años de prisión por evasión fiscal y fraude. Las evidencias que Iván había recopilado eran tan completas, tan irrefutables, que ni siquiera sus abogados caros pudieron salvarlos. El juez fue particularmente duro durante la sentencia, citando un patrón de engaño que se extendía por más de una década. Sonia perdió todo en el divorcio. La casa, los ahorros, las inversiones. Todo estaba atado a los negocios criminales de Raimundo y fue confiscado por el gobierno. La última vez que vi su foto en las noticias, estaba saliendo de un apartamento barato en las afueras de la ciudad, usando ropa que probablemente había comprado en una tienda de segunda mano. La arrogancia había desaparecido de su rostro, reemplazada por algo que se parecía al miedo real. El miedo que siente la gente normal cuando el mundo deja de protegerlos. Mateo enfrentó cargos también, aunque menores que los de su padre. Fue sentenciado a 3 años de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario. Perdió su licencia para operar negocios en el estado. Su reputación estaba destruida más allá de cualquier reparación. La última vez que Lucía escuchó de él, estaba trabajando como vendedor en una tienda de electrónicos, ganando $12 por hora. Sobre el incidente en el arroyo, los fiscales decidieron no presentar cargos criminales. Dijeron que no había suficiente evidencia para probar intención, que podían argumentar que fue un accidente trágico, que un juicio sería difícil de ganar. Lucía estaba molesta al principio, sintiendo que la justicia había sido negada otra vez. Pero yo le expliqué que la justicia tiene muchas formas, que a veces llega a través de los tribunales, y a veces llega a través de otros caminos. Iván vino a visitarnos 2 meses después de que Lucía saliera del hospital. Fue la primera vez que lo veía en persona en casi una década. Todavía se veía igual, ese rostro que era como el mío pero más duro, más frío. Llevaba un traje caro y conducía un coche que probablemente costaba más que mi apartamento. Pero cuando entró y vio a Lucía, vi algo suavizarse en sus ojos. Se sentaron juntos en mi pequeña sala. Iván le explicó lo que había hecho, no con orgullo pero tampoco con vergüenza. Simplemente hechos presentados en ese tono neutral que usaba para todo. Le dijo que había usado cada recurso a su disposición para asegurarse de que la familia González pagara por lo que le habían hecho. Que algunas de las cosas que había hecho no eran exactamente legales, pero que tampoco podían ser rastreadas hasta él. Lucía le preguntó por qué lo había hecho. ¿Por qué había arriesgado tanto por alguien que ni siquiera conocía? Iván la miró por un largo momento antes de responder. Le dijo que cuando éramos jóvenes, antes de que yo decidiera salir de esa vida, él y yo habíamos hecho una promesa. Que siempre protegeríamos a la familia. Que no importaba cuántos años pasaran o qué tan separados estuviéramos, esa promesa seguía siendo real. Le dijo que ella era familia. Que lo que le habían hecho no era solo crueldad casual. Era un ataque a todo lo que nosotros representábamos. Y que en el mundo donde él vivía, ese tipo de ataques no quedaban sin respuesta. Lucía comenzó a llorar. Iván, incómodo con las emociones como siempre, le ofreció un pañuelo y le dijo torpemente que todo estaba bien ahora, que estaba a salvo. Ella se levantó y lo abrazó. Vi como mi hermano, este hombre que había hecho cosas terribles a gente terrible, se tensaba por un momento antes de devolver el abrazo con una suavidad que no sabía que todavía poseía. Se quedó para cenar. Comimos comida simple en mi mesa pequeña y hablamos de cosas sin importancia, evitando cuidadosamente los temas oscuros. Antes de irse, Iván me dio un sobre. Me dijo que era dinero para los gastos médicos de Lucía, para terapia, para lo que necesitáramos. Traté de rechazarlo, pero él simplemente dejó el sobre en la mesa y me dijo que no fuera estúpido, que dejara que ayudara de esta forma al menos. Después de que se fue, abrí el sobre. Había $50,000 en efectivo. Una cantidad imposible para mí, probablemente insignificante para él. Pero significaba algo más que dinero. Significaba que todavía era mi hermano. Que a pesar de todos los años y todas las diferencias en cómo habíamos elegido vivir nuestras vidas, la sangre todavía significaba algo. Lucía comenzó terapia 2 veces por semana. Una terapeuta amable que se especializaba en trauma la ayudaba a procesar todo lo que había vivido. No solo el incidente en el arroyo, sino los años de abuso emocional que lo habían precedido. El proceso era lento y a veces doloroso. Había días donde Lucía no quería salir de la cama, días donde el peso de todo la aplastaba. Pero también había días buenos. Días donde reía genuinamente por primera vez en años. Días donde hablaba sobre sus sueños, sobre lo que quería hacer con su vida ahora que tenía la libertad de elegir. Comenzó a tomar clases en línea,
trabajando hacia un título que siempre había querido pero que Mateo había desestimado como innecesario. Consiguió un trabajo de medio tiempo en una biblioteca, un lugar tranquilo donde podía estar rodeada de libros y personas amables. 6 meses después del incidente, Lucía y yo estábamos sentados en mi pequeño balcón, tomando café y viendo el atardecer. Me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que por mucho tiempo había pensado que casi morir en ese arroyo había sido la peor cosa que le había pasado. Pero ahora se daba cuenta de que tal vez había sido lo mejor. Porque la había obligado a ver la verdad sobre su matrimonio, sobre esa familia, sobre cómo se había estado perdiendo a sí misma tratando de ser alguien que nunca podría ser. Le dije que ojalá hubiera una forma en que hubiera podido aprender esa lección sin casi perder la vida. Ella sonrió, esa sonrisa triste pero genuina que había desarrollado, y me dijo que algunas lecciones solo se aprenden en la oscuridad. Pienso mucho sobre lo que hice, sobre si fue correcto llamar a Iván, desatar esa fuerza destructiva sobre la familia González. Me pregunto si soy un hombre bueno o si simplemente soy un hombre que justifica sus acciones porque ama a su hija. No tengo respuestas claras. La moralidad nunca es tan simple como queremos que sea. Lo que sí sé es esto: proteger a las personas que amas no es opcional. No es algo sobre lo que deliberas o consideras. Es instinto, es necesidad, es la única cosa que realmente importa cuando todo lo demás se desmorona. Y si eso me hace un mal hombre en los ojos de algunos, puedo vivir con eso. Porque Lucía está viva. Está sanando. Está libre. Y los monstruos que trataron de destruirla han aprendido que algunas personas no pueden ser lastimadas sin consecuencias. Que detrás de cada víctima que eligen, podría haber alguien que no acepta su crueldad. Alguien que sabe cómo pelear en formas que nunca imaginaron. Miro a mi hija ahora, más fuerte de lo que era antes, más sabia de lo que debería ser a su edad, y pienso que a veces la justicia no llega con toga y martillo. A veces llega en la forma de un hermano que nunca olvidó de dónde vino. A veces llega silenciosa, estratégica, absoluta. Y a veces, solo a veces, los buenos ganan.